Hola amigos, en esta oportunidad vamos a hacer una breve explicación de la forma como iniciamos de pronto el trabajo de generación de video académico con una herramienta bastante sencilla que tiene su versión gratis, libre, que la pueden descargar de internet, que se llama XSplit Broadcaster, que es el software con el cual entonces se genera eh, todo el contenido que aparece en el canal de YouTube. Recuerden que aparezco en YouTube como Julio Ardila y que acá entonces por muchos motivos el desafío que tenemos en la actualidad es aprender. ¿Aprender qué? Todo lo que queramos, básicamente. Miramos entonces un poquito algunas generalidades de la herramienta. Entonces ya les dije, se llama XSplit Broadcaster. También hay uno exclusivo para juegos. El que nos interesa es exclusivamente esta versión, que es un software libre para la grabación de videos y cuenta con un editor de videos también bastante sencillo, los cuales se pueden utilizar gratuitamente. Se puede crear escenas y mostrar el escritorio de trabajo, utilizar la cámara integrada de los equipos o de pronto cámaras externas. Es ideal para principiantes en la generación de contenido académico. Es la compañía que lo produce, se llama Split Media Labs. Nuevamente me animé a realizar este video toda vez de que pues hace un año pues en realidad yo no tenía ninguna cercanía a este tipo de herramientas y debido a la pandemia entonces pues digamos que surgió la necesidad de tener material de soporte o material de interés de pronto para todo lo que tiene que ver con la programación y lo que tiene que ver con la parte de comunicación y telemática. La instalación entonces se asume que la podemos hacer de esta URL que aparece acá, www.xsplit.com.es-uss, y ahí hay entonces dos posibilidades para hacer la descarga, como de pronto la versión gratuita o también una versión que es paga. Entonces, para tener en cuenta, se debe actualizar anualmente y exige permiso para monitorear el material generado. Entonces, normalmente en el caso mío, pues yo estoy trabajando con YouTube y digamos que es uno de los requisitos para poderlo instalar. Y anualmente, porque efectivamente, entonces pues yo lo utilicé a partir por allá de como de abril o mayo del año pasado y acá entonces ya para utilizarlo en enero entonces tocó realizar la actualización. Entonces por eso sé que hay la necesidad de actualizarlo. Les decía que entonces de la URL que aparece ahí, entonces se puede descargar. Entonces en este caso dice que da la opción, el del descargue común y corriente, versión gratuita o inclusive entonces la versión paga. Obviamente la versión paga pues tiene muchísimas más herramientas. Por ejemplo, en el caso de la edición de video acá, digamos que la libertad con la que cuenta es bastante reducida, es decir, no hay muchos procesos que puedan hacer, pero en últimas, al menos en mi caso, lo único que hago entonces es al menos recortar entonces las partes, aquellas que no considero que deben salir, entonces simplemente las puedo recortar al comienzo y al final de la grabación. Entonces, simplemente entramos por esa opción de Download Broadcaster y ahí se asume que como cualquier otra aplicación entonces pues la podemos bajar y luego pues simplemente se ejecuta y se instala común y corriente ese ejecutar. Una vez está instalado entonces nosotros se asume que podemos por aquí encontrar entonces bueno genera la instalación genera dos entradas, una para el broadcast, el que es XSplit común y corriente y otra para la edición de video. Y al arrancar el XSplit, entonces por ahí en la parte inferior izquierda aparece una opción que dice adicionar al origen, adicionar a la fuente. Entonces se asume que este es el procedimiento para crear una escena, digamos, bastante sencilla. La escena únicamente va a costar entonces de la captura de la pantalla del computador, que en este caso entonces entramos por captura de pantalla y nuevamente captura de pantalla y elegimos la opción escritorio 1. Una vez instalado, entonces simplemente entramos por el Add Source y elegimos entonces escritorio 1, que es lo que aparece aquí en la parte superior en la primera toma de pantalla. Una vez se despliega entonces la pantalla, entonces agrandamos como cualquier otra pantalla, entonces nos colocamos en alguna de las esquinas de tal manera que ocupe nuestra ventana de trabajo, ocupe todo el área de trabajo
trabajo que tiene disponible ahí para entrar a mirar. Es decir, normalmente el XSplit nos va a generar entonces, digamos que esta es nuestra pantalla de trabajo y nos genera entonces un pequeño recuadro acá con el escritorio. Entonces nos posicionamos por acá y extendemos entonces de tal manera de que efectivamente quede toda la pantalla salga en el video. Eso una vez digamos esté ya iniciado, entonces podemos elegir entonces la forma como vamos a grabar nuevamente. Entonces por la opción de adicionar recursos, adicionar la fuente, entonces digamos que el otro elemento que se le coloca a la escena entonces es en el caso de la utilización de la cámara. Entonces dispositivos, cámaras, tarjetas de captura. Entonces en este caso entramos por esa opción y elegimos. Entonces yo estoy trabajando desde un portátil, entonces simplemente elijo la opción de cámara integrada. Se despliega la pantalla de escena, le logramos hasta el tamaño de trabajo que ya lo dije, y en este caso entonces lo que está aquí planteado es lo que aparece en el segundo, en esta última toma de pantalla que aparece en la parte inferior izquierda. La parte inferior izquierda, la opción azul se elige la cámara, en este caso entonces la del portátil como aparece ahí, y de ahí paso siguiente. Entonces ya la opción que elegimos es pues al iniciar grabar lo que está en el escritorio, asumiendo entonces que utiliza la cámara, el micrófono, y básicamente pues ya los que han visto alguno de mis videos entonces ven que aparece la foto del speaker del que está hablando, en el caso de mis videos pues yo, y en el fondo entonces aparece pues el escritorio, que es lo que estamos de pronto utilizando, una presentación PowerPoint como es el caso, el compilador, cualquier programa que nosotros tengamos ahí en la barra de tareas. Entonces lo más probable es que lo podemos utilizar. Luego entonces se asume que se comienza. Se asume, bueno, en el caso de la cámara, entonces también digamos que yo la ubico en la parte superior derecha, más sin embargo yo pudiese utilizarla o ubicarla en cualquier parte de esa ventana, toda vez de que digamos lo que dice aquí que es sensible también, entonces, o flexible de pronto a la ubicación, entonces, y al tamaño lo mismo. Entonces en ese caso pues yo lo que hago es del tamaño inicial, le reduzco tamaño porque a mí me interesa pues más que salir ahí en el video, pues es digamos que me interesa es que se visualice lo que estoy mostrando. Obviamente pues el hecho de que salga en el video pues es opcional, y que de alguna forma, es decir, eso de alguna manera digamos que pues nos acerca como personas a la medida que pues estemos ahí viendo viendo quién es el que habla y qué es lo que habla, y más o menos sobre qué materiales sobre qué se está trabajando. En ese caso, por la opción entonces Active Scene, entonces se asume por aquí en la parte superior, entonces tiene que haber la opción para comenzar a grabar. Es aconsejable en una de estas opciones, entonces aquí dice grabación, entonces ahí en esa opción entonces nosotros damos el Active Scene y básicamente entonces se asume que comienza la grabación. Es aconsejable tener las aplicaciones listas para utilizar, y todo lo que haga en su equipo será grabado. Digamos eso teniendo en cuenta un poquito que ustedes saben que entre más cortico sea el material, digamos que es más fácil de ver. Cuando termine, detenga la grabación nuevamente, entonces ahí en esa misma pestaña, entonces simplemente pues se detiene la grabación, y en ese caso entonces pues ya podemos inclusive salir del Rodecaster e ir a buscar entonces el video que se generó. Busque en su carpeta su video en la carpeta marcada como videos en su PC, que está por aquí en la parte final. Entonces por aquí aparece la opción de videos y por aquí aparecen los videos que grabamos, y pues allá ya podemos entonces digamos que poner a ejecutar nuestro video y mirar cómo quedó el trabajo realizado. Les decía que al instalarlo entonces genera dos entradas: el XSplit común y corriente y el editor de video. El pequeño editor XSplit Video Editor viene integrado con la versión free. Entre otras cosas, entonces simplemente digamos que es todo lo que hago con ese editor. Obviamente pues hay muchísimas herramientas con las cuales se pueden
de pronto mejorar esa calidad, principalmente digamos que es muy común, digamos, en la gente que está dedicada al entretenimiento, entonces colocarle sonido, movimientos, digamos que hacerlo diferente, más sin embargo, pues esto es un contenido académico, en muchas ocasiones lo que necesitamos son los datos para de pronto colocar, obtener la información que necesitamos para nuestros trabajos, nuestras tareas o nuestras investigaciones que estemos haciendo. Contenido para el desafío de aprender, nuevamente, acá la idea es que pues la demanda de contenido académico se asume que pues está al alza y que de alguna forma todos podemos contribuir un poquito para darle sentido a esa última, a ese último texto que aparece ahí de cualquiera puede generar contenido académico. Cosas. Se asume entonces que un poquito mirando ya el entorno entonces de lo que nos aparece, entonces aquí está el broadcaster común y corriente y les decía entonces acá les decía que esto es configurable, ¿no? Entonces yo puedo acá disminuir o aumentar el tamaño, lo coloco siempre entonces en el caso de ese escritorio de presentación del tamaño máximo y la foto lo mismo, yo quiero aparecer en un recuadro más grande, en una ventana más grande, entonces yo lo puedo agrandar o lo puedo reducir dependiendo cómo haya acomodado, por ejemplo, en el caso del ejemplo anterior, cómo haya colocado el texto en mis diapositivas, entonces lo más probable es que lo voy a colocar de un tamaño que efectivamente no interfiera con el texto que estoy presentando. Y adicionalmente, entonces, pues digamos que ese recuadro yo lo puedo cuadrar en cualquier parte. Ahí está funcionando, se asume que pues en este caso ya llevamos 12 minutos de grabación y básicamente lo que voy a hacer entonces es pues terminar hasta acá. Desearles éxitos en sus proyectos, ojalá que emprendan entonces la generación de contenido. Todos tenemos algo que enseñar. Acuérdese que todos somos ignorantes y la diferencia está en que ignoramos diferentes cosas. Hasta acá los dejo. Un buen día, amigos.